Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme. Soy Liliana Franco de Quiero Platicar Coaching. A ti que te gusta la lectura y que es algo que compartimos, el día de hoy quiero hablarte sobre mis libros favoritos de coaching. Ya en otras ocasiones aquí mismo en este canal te he compartido la descripción de algunos de mis libros favoritos sobre diferentes áreas como el emprendimiento, los negocios y algunos de ellos sobre desarrollo personal. Pero hoy quiero enfocarme específicamente a los libros de coaching. No importa si el coaching es un tema nuevo para ti y del cual estás aprendiendo, o bien si ya eres un coach certificado y te dedicas a ello al 100%. Esta lista de libros te agregará valor y te dará mayor conocimiento sobre el tema. Por supuesto que existe mucha literatura relacionada con el coaching y créeme que me fue muy difícil seleccionar algunos de los mejores libros, pero bueno, aquí te presento los 10 libros que más me gustan. El primero se llama Arte y Ciencia del Coaching, de Leonardo Ravier. Este libro te dará mayor información relacionada con las raíces e historia del coaching, la influencia y aportaciones al coaching de grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, así como para que tengas una mejor comprensión de los primeros diálogos registrados en el Menón, o libro de Platón sobre las conversaciones del Menón con Sócrates, diálogos que evolucionarían posteriormente a lo que hoy conocemos como coaching no directivo. El siguiente libro se llama Coaching no directivo, también de Leonardo Ravier. Este libro te dará mayor claridad sobre la metodología del coaching no directivo, las diferencias entre los conceptos de directividad y no directividad aplicados al coaching, así como los beneficios que ofrece cada uno de ellos tanto al cliente como a las empresas. El siguiente libro se llama El arte de soplar brasas, de Leonardo Walk. Este libro me encanta. En él vas a encontrar un punto de vista muy especial del autor sobre el coaching, algunos conceptos básicos de la metodología y cuentos populares que te ayudarán a vivir mejor. El siguiente libro se llama Coaching, de John Whitmore. John Whitmore es uno de los principales exponentes del coaching. Este libro te va a dar mayor información sobre los beneficios del coaching en las empresas y cómo puede esta metodología ser de gran utilidad a niveles directivos o en posiciones de liderazgo. El siguiente libro se llama Coaching con PNL, de Joseph O'Connor. Si quieres conocer más sobre la programación neurolingüística aplicada en el coaching, este libro sin duda es una base muy sólida y de fácil lectura. Los autores te cuentan una historia que te va a resultar entretenida, al mismo tiempo que incrementas tu aprendizaje sobre qué es la PNL, los tipos de distorsiones cognitivas, la reestructuración cognitiva y hábitos, entre otros. El siguiente libro se llama Coaching and Mentoring, de la Harvard Business Review. Si quieres conocer más sobre el coaching directivo en las empresas, este libro te ayudará a comprender mejor cómo implementar el coaching con el personal a tu cargo. El libro incluye ejemplos muy valiosos sobre situaciones reales de trabajo, así como en dónde te recomiendan o no dar coaching y en dónde te recomiendan o no hacer mentoreo. El siguiente libro se llama The 7 Steps of Effective Executive Coaching, de la doctora Sabine Dembowski. Uno de los modelos de coaching empresarial más reconocidos es el modelo Achieve, por sus siglas en inglés, que son Assess Current Situation, Creative Brainstorming, Hone Goals, Initiate Options, Evaluate Options, Valid Action and Program Design y Encourage Momentum. Este libro te va a aportar mucho conocimiento sobre el coaching empresarial a nivel ejecutivo y te va a brindar una estructura a seguir para llevar a cabo las reuniones de coaching con individuos o equipos de alto desempeño. El siguiente libro que te sugiero es The Inner Game of Tennis, de Timothy Gallwey. Por supuesto que este libro no podía faltar en la lista. Si te dedicas al coaching o tienes pensado hacerlo, te recomiendo mucho leerlo. Tim Gallwey es uno de los grandes expositores del coaching y en este libro te comparte sus primeras aportaciones y analogías del coaching con el deporte, así como sus experiencias como coach de tenis y cómo ayudó a muchas personas en su desarrollo personal y profesional. El siguiente libro se llama Coaching, de Viviane Launer. Si quieres conocer más sobre los conceptos y estructura del proceso de coaching, este libro te va a aportar más bases y conocimiento sólido en la metodología. Y el último libro se llama Ontología del lenguaje,
de Rafael Echeverría. Muy seguramente conoces a este autor. El coaching ontológico se popularizó mucho en la década pasada y se sigue implementando activamente en diferentes países, especialmente en Chile y Argentina. Por supuesto que México no ha sido la excepción, y para leer más sobre coaching ontológico, así como sobre el rol que juega el lenguaje en la vida cotidiana, este libro es uno de los más importantes en la materia que no te puedes perder. Pues estos son los libros que seleccioné para ti y que te pueden agregar valor mientras estudias y disfrutas también de una buena lectura. Aprovecho este mensaje para invitarte a suscribirte a este canal para recibir más videos sobre el coaching y desarrollo personal, o bien también a visitar la página www.quieroplaticarcoaching.com para conocer más. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Espero que tengas un excelente día.